Hasta aquí llegamos con las noticias en subrayado. Saludamos a María Inés y a Gerardo, que ya están en la tarde en casa, para continuar entonces profundizando la información. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Amplitud térmica, me quedó dando vuelta ese concepto que decía, me hizo hablar de Guillermo Ramis. Claro, bueno, pero yo heredé esas cosas de Vázquez Melo. Exacto, ¿no? También, yo claro, también, por supuesto. sí. Yo enseguida me parece como me viene un déjà vu pingüinesco. Exacto, el intenso gradiente y todos esos conceptos que aprendimos. Pero eso es lo que más lo perjudica a usted, las madrugadas frías y las noches frías. Pero hoy casi no hubo amplitud térmica, porque a las 6 de la mañana había 18 grados y ahora hay 17, bueno, más o menos. Claro, esto fue una amplitud inversa. Sí, se va a acentuar el fin de semana, sí, ¿no? Que vamos a tener un lindo fin de semana, por lo que dice Inumet, pero sobre todo en el este me llamó la atención, la verdad, la diferencia de temperatura, 7 la mínima, hasta 24, 25 la máxima, ¿no? Eso es amplitud térmica. Exacto. Esteña, amplitud térmica esteña. Exacto, sí, sí. Bien, muchas gracias, Carolina, por este pase. Por favor. Nosotros vamos a tener un móvil justamente. Muy buenas tardes. Bienvenida. Pero vamos a tener un móvil justamente en el tema de Micaela. Sí. Porque, bueno, vamos a pedirle a nuestra compañera Maggie Correa que esté atenta a ver si finalmente la familia, ayer habíamos quedado de hacer un contacto telefónico, finalmente hoy se va a poder estar allí, van a entregar esa carta al Ministerio del Interior. Estaremos atentos a ver qué posibilidades hay de que se mantenga una búsqueda muy sostenida, claro, aunque a medida que pasan los días parecería siempre más desalentador el panorama. Exacto, y con la angustia que eso supone, y también escuchaba que de alguna manera los familiares de Micaela lo comparaban también con la angustia que han vivido a lo largo también de décadas, ¿no? Los familiares que aún buscan los restos de desaparecidos durante la dictadura militar, un tema que obviamente hoy está más que nunca en el tapete, ¿no? Por toda la crisis institucional que provocó lo que ya sabemos de las confesiones en el Tribunal de Honor Militar, y porque de alguna manera hoy familiares también hacen una marcha buscando, ¿no?, reforzar algunas herramientas institucionales para que precisamente se puedan ajustar algunos datos y herramientas que tienen que ver con lo que puede hacer la justicia y lo que pueden dar también los militares, ¿verdad? En el caso de Micaela es tal cual, porque además, en rigor, más allá de que hay una persona formalizada por homicidio y que hay pistas de que pasó algo muy grave, no se sabe cuál fue el destino de Micaela. La persona implicada, el acusado, no dice nada, dice que nunca la van a encontrar. Uno se pone en la piel de los familiares y realmente es una situación hay dos terrible, hijas, ¿no?, menores que están, bueno, esperando una explicación de por qué no están viendo a su mamá. Y sí, volviendo a lo que tú decías, ayer nuestro invitado central, el doctor Ramela, nos decía, hicimos mucho, pero algo no se hizo bien, porque de alguna manera este presente es hijo de cosas que no quedaron bien cerradas. Y hablando justamente del tema investigación e información en torno a desapariciones y en este caso concretamente en los cuarteles de nuestro país. Gracias, Carola, un beso grande. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. A propósito, no sé si decías que está el ministro Bayardi. No dije todavía. No dijiste, yo lo había anunciado. Sí, ya está con nosotros el ministro Bayardi. Vos estás en tu casa, en este contexto te llama el presidente de la República y te dice, cambiate que entras, preciso que seas el ministro de Defensa. Y ahí tenés varias opciones. Una es salir corriendo, otra es decirle qué pena que no cambie el número. Y otra es agarrar viaje, que es lo que hacen las personas, bueno, obviamente con responsabilidad Quizás política. el ministro haya dicho, yo ya estuve ahí. Claro. Yo ya estuve ahí. Tiré, ¿no? Yo ya estuve ahí. Pero son, por las circunstancias, ¿no?, en las cuales se tuvo que hacer cargo del ministerio, es una situación difícil, pero interesante. Creo que además después de su nombramiento, después de haber asumido su responsabilidad y ante la asunción del comandante en jefe, tuvo su primer momento. Sí, además tampoco tuvo un debut. Exacto, en el que las cosas apacible, se complicaron. Claro. Pero bueno, él está acá con nosotros, está prometiendo cumplir con una suerte de... En ese contexto que lo entrevistemos nosotros es el menor de los males posible. Absolutamente, absolutamente. Nosotros, en ese sentido, no vamos a formar parte de las importantes decisiones que va a tener que tomar. Y sí ha tomado la decisión de compartir con prensa esta semana
luego va a guardarse un poquito, pero ahora vamos a conversarlo con él y hablar con él justamente de cómo ve el panorama. Y hay otro tema que tiene que ver con personas que padecen dolores importantes. La fibromialgia va a estar en nuestro programa en la tarde de hoy. Sobre todo porque se vence el plazo para que se reglamente la ley y esto desde luego que causa preocupación en las personas con fibromialgia. Vamos a tener representantes de la asociación que nuclea a pacientes de esta enfermedad. Mis dos compañeros de la mañana, Cairo y Petru, Petru y Cairo, han encontrado una solución. ¿Ustedes tienen problema con su cortina de enrollar? Si es así, vean cómo lo solucionaron ellos y quizás esta sea la solución para ustedes. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Ahora sí, le agradecemos su presencia, señor ministro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Fue así como dijo Sotelo? Escuché poco, pero la parte que escuché sí se adapta a... Parece que usted recibió una llamada. Sí, uno supone que fue una llamada, pero... Sí, el lunes, creo que fue 1 de abril, el presidente de la República me llamó, me puso por dentro de algunas decisiones que había tomado y me planteó, me pidió si yo estaba dispuesto a volver al Ministerio de Defensa como ministro. Obviamente yo estaba siguiendo lo que había sucedido en el fin de semana y me pareció que el espacio para decir que no se me acotaba. ¿Por qué? A ver, porque había una situación que había llevado a que la Presidencia de la República tomara un conjunto de medidas. Y como yo digo, cuando se toman medidas en el Ministerio de Defensa suelen retumbar mucho. El efecto... Exacto, multiplicador de las sensaciones que se dan y si una cosa fuera en situación de tranquilidad sería una cosa, si no son otra. El presidente de la República de todos modos ya estaba pensando hacer algunos cambios en el Ministerio porque como ustedes saben, el compañero Jorge Menéndez estaba enfermo y lo pensaba hacer, no lo pensaba hacer en forma inmediata y esto llevó a que adelantara la sustitución y los relevos en el ministerio, así que... ¿Sabe por qué? Le pregunto asumimos, por qué. Una vez se encuentra con reclamos de la gente que son razonables contra los dirigentes políticos. Y entonces a veces no se pone en la piel de personas como usted que sabían que aquella invitación, además de un honor, era una inmensa responsabilidad y podría haber dicho que no. Y sin embargo, por lo visto, ni siquiera se lo planteó. ¿Podría haber dicho que no? No, digo, para vivir más tranquilo. Claro. Para decir que no. A ver, yo tengo decidido, yo ya he tomado algunas decisiones que mis compañeros ya saben. Yo no voy a ser candidato desde el punto de vista electoral en las elecciones de 2019. Yo estaba jubilado. Siempre tuve una actitud militante, seguía siendo responsable de las relaciones internacionales del Frente Amplio y presidente de la vertiente y estaba dedicado en parte a leer todo lo que pudiera y a cuidar en ratos de abuelo a una nieta y eso me tenía satisfecho. A partir de ahí, cuando se plantea esto, vuelvo a repetir, creo que se da en un momento determinado y como yo digo, las cosas en el Ministerio de Defensa cuando retumban mucho generan ruido, generan interferencias. Y me pareció que no tenía espacio para decir que no. ¿Y cómo le explicó a la nieta? La nieta, no, le dije al presidente que me iba a reservar en realidad 2 horas en la semana que iba a decretar... Abuelazgo. Abuelazgo, ratos de abuelo, como así como aquello de ratos de padre de Julio César Rosa. Qué belleza, belleza de libro. Belleza de libro. Belleza de libro. Y después, bueno, veremos más sobre los fines de semana también tratar de... Capaz que es un lindo libro para reeditar y que todos los padres lo lean. Para mí es ¿verdad? Espectacular. Maravilloso, digo porque uno no siempre está preparado para ni la maternidad ni la paternidad. Ratos de padre. Bueno, pero peor es prepararse para ser ministro de Defensa. No, pero ya el ministro tenía una escuela. Es cierto. El ministro tenía una escuela, o sea que en esto, por eso quiero preguntarle, ¿quién eligió al subsecretario? El presidente cuando me llama,
me dice que, bueno, esperaba mi respuesta, yo le dije que sí, y me dio la potestad de elegir a mí, al subsecretario. Yo estuve evaluando a quién, en fin, referir como subsecretario, y hablé, de lo que elegí fue al compañero senador Andrés Berterrecci. ¿Por qué valoró a Berterrecci siendo un integrante del MPP? Ahora, yo tengo en fin, tenemos mucha coincidencia desde el punto de vista político y ideológico con Andrés. Es de mi generación, un poquito más joven que yo, vamos a entendernos. Es un poquito más joven, que no se me ponga mal Andrés. Que yo tuve experiencia de gestión en otras áreas del Poder Ejecutivo. Yo creo que tiene una impronta personal que en este ministerio, yo entendí que se necesitaba, y debo decir que, en primer lugar, agradezco enormemente a Andrés la respuesta que me dio. Me dice, mira, yo no tenía planteado asumir el Ministerio de Defensa, pero quiero destacar una cosa. Quiero destacar que en este momento en que la política se ha transformado muchas veces en un problema de cargos, Andrés es senador de la República. Claro. Está ocupando un cargo como titular de senador, porque fue suplente del senador José Mujica, y no es común que se pase del Senado, puede ser común que se pase del Senado a ministro de Estado, pero no es común que se pase del Senado a subsecretario de Estado. Así que debo agradecer a Andrés la actitud proactiva que me dijo, te agradezco la confianza y yo estoy para cerrar filas. Pidió a su sector la autorización, me dijo, yo soy un compañero, un individuo del sector, un militante del sector, y también agradezco a su sector que le haya dado la posibilidad. Ministro, no me contestó, ¿cuánto condicionó que fuera del MPP? Digo porque es un ministerio donde ha habido predecesores suyos como Fernández Huidobro, y hay sobre la mesa una cantidad de argumentos que dicen que el MPP y el Ejército tienen un vínculo que de alguna manera ha empañado la cristalinidad de algunas investigaciones. En el caso de Andrés no me empezó mayormente, pero es obvio que Andrés viene de un sector que tiene una representación parlamentaria importante y que puede ser una cadena de transmisión con su sector. ¿También? Pero no fue la principal causa. La principal causa, Mariané, fue un tema generacional y la impronta de afinidad personal y de cómo pararse ante la gestión. No cabe duda que el tema de que él provenga de ese sector también da cierto respaldo, aunque hay que tener presente que la espalda en este caso no nace porque yo la tenga, sino porque el presidente de la República en estas circunstancias me la asignó. El presidente de la República tuvo en su cargo como edecán, muy cerca suyo, muy en el riñón, seguramente sin intervenir, pero acompañando, viendo, valorando y quizás también asimilando muchas situaciones de gobierno con la persona que ahora es comandante en jefe del Ejército. Feola es un hombre del Ejército, pero también ha sido una persona que ha estado muy cerca del presidente de la República. Ser edecán es, no tengo idea cómo se visibiliza dentro del Ejército, pero desde fuera es una situación muy visible para una persona que esté en la fuerza militar. ¿Quién eligió a Feola? El presidente. O sea, ¿lo consultó a usted? No. Cuando el presidente me llama el 1 de abril, me dice que ha tomado algunas resoluciones. Esas resoluciones fueron el relevo del comandante, la designación de un nuevo comandante, y ahí él me dice que el nombre que había elegido para el nuevo comandante es el general Claudio Feola. O sea que esa es una decisión que en el marco de lo que me comunicó el presidente estuvo planteada de entrada. ¿Sabe que luego obviamente tiene claro que las primeras declaraciones de Feola fueron bastante llamativas, por no decir decepcionantes, porque no es que, digamos, por las razones que sea, que seguramente usted tendrá la suya, negó o dudó, o así parecía, después hubo una aclaración sobre, ya no sobre temas particulares, sino sobre la existencia de desaparecidos, siendo que hay hasta documentos oficiales, incluso del gobierno, del último gobierno Colorado, donde establecía claramente la verdad oficial. De la verdad. Exacto. A ver, acá se ha dicho que en realidad, lo dijo en un medio de comunicación, que yo había rectificado a el general Feola. Yo quiero aclarar una cosa, a los 50 y pico de años, yo tengo 63 ya,
pero en realidad no hay espacio para rectificación, por lo cual mi llamada y mi conversación con Feola no fue dirigida a rectificar, fue dirigida, yo lo he explicado, a realizarle algunas preguntas. La primera pregunta, porque yo estuve en la asunción de general Feola y desde el IMES, el Instituto Militar Superior al Ministerio, hay 10 cuadras, 12 cuadras, no sé. Pero cuando llego al Ministerio, la gente de prensa del Ministerio me dice, ¿escuchaste esto? No, a ver. Escucho eso y pedí que inmediatamente me lo transcribieran para tenerlo como texto. Cuando lo tuve transcripto como texto, llamé al general Feola. Y le dije, mire, general, yo quiero hacerle algunas preguntas. Que esto ya lo he explicado. Le dije, mire... ¿Pero, ministro, lo hizo por teléfono? Sí. ¿No ameritaba volver atrás esas cuadras? Puede ser. Era un día bastante... Mire que yo no le estoy diciendo lejos de mí, pero hay quienes han argumentado que esto no se debió hacer por teléfono, que usted debió estar en cercanía y en sintonía. A ver. Y que usted, inclusive que usted ni siquiera debe decir públicamente cómo fue esto. No, esa crítica... Porque, bueno, pero le digo, para que usted vea que hay una batería, por decirlo así, de descollos sobre la mesa. Uno de ellos es... ayer lo decía el doctor Ramela, ¿verdad? Uno de los integrantes de la Comisión Permanente. Yo hubiera firmado lo que dice en el párrafo 2 y en el párrafo 3. No hubiera firmado en el primero, porque soy quien soy y tengo la historia que tengo y el conocimiento que tengo. Pero esto el ministro lo tuvo que atender personalmente. Y a ver, yo no sé la interpretación que hace el... Parece una carta de rectifico que hubiéramos firmado todos. Esto no parece... A ver, no sé si las declaraciones esas vinculan. Yo saco... Me voy a concentrar en los conceptos y no en las personas. Perfecto. ¿De acuerdo? Porque no quiero entrar en debate con las personas. En realidad, cuando uno habla por teléfono, habla directamente con la persona implicada en un día que es particular, que muy probablemente el propio comando, cuando uno asume el cargo de comandante jefe, tiene la familia en el comando, tiene a los otros generales. Todos sabemos que hay una actividad, llegó al cargo en el que... entonces no me parecía que haya el comando delante de toda la familia. Nada, lo llamé. Punto primero. Ajá. Punto segundo, no lo llamé para rectificar absolutamente nada. Lo llamé para hacerle 3 o 4 preguntas que fueron las que se le hice. Estas declaraciones que usted hizo a la salida con la prensa, en la última pregunta, porque él dice la última pregunta hasta ahí venía, en mi opinión, muy bien, las hizo en referencia a qué. ¿Hizo una respuesta general o hizo una respuesta particular? Dice, no, yo hice una respuesta, recuerda lo que decía el expediente. Muy bien. En el expediente hay declaraciones que ponen en cuestión la existencia no está. Sí, sí. Segunda pregunta. En realidad, usted relaciona la existencia de no desaparecidos en Uruguay. ¿Qué piensa? ¿Hubo o no hubo desaparecidos en el Uruguay? Y él me contesta, sí, hubo desaparecidos en Uruguay. Le digo, sí, por supuesto, porque el propio ejército desde el año 2005, pero antes de la Comisión de la Verdad, pero el ejército formalmente, con el general Ángel Bertolotti, hizo la aseveración. Y le digo, además aparecieron restos en propias unidades militares. Así que eso no está en cuestión. No está en cuestión. Segunda, usted rechaza, porque yo le he oído decir, también que el ejército no va a amparar a delincuentes, esto, lo otro. ¿Usted rechaza las prácticas llevadas adelante en la época de la dictadura con detenidos desaparecidos? Sí, por supuesto. La tercera y última. En realidad, el presidente de la República, porque yo nunca había hablado todavía con el general Feola, porque nos pusieron en el lugar la mañana del lunes. Nos cruzamos. En los vestuarios, como nos cruzamos en la torre ejecutiva. Entonces, cuando nos saludamos, yo entro y el presidente de la República dice, bueno, estuve hablando con el general Feola, en realidad hablamos sobre el tema de la necesidad de continuar aportando a la investigación de detenidos desaparecidos. ¿Usted le dijo esto al presidente y está convencido que hay que trabajar en eso? Sí, muy bien. Si eso es lo que piensa, comuníquelo públicamente, porque la verdad que lo que salió de lo que usted contestó es absolutamente contrario a todo lo que usted me acaba de contestar. ¿Por qué las preguntas? ¿Por qué no rectifico? Porque si las preguntas hubieran sido otras, también hubiera tenido que tomar otras decisiones. Está en la tapa del libro que si las respuestas a mis preguntas hubieran sido otras, hubiera tenido que tomar otras decisiones. ¿Hubiera tomado otras decisiones? Sí, no tenga ninguna duda. ¿Usted o el presidente de la República? No, el mando superior de las Fuerzas Armadas lo integra el ministro. Acá no hay comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no hay. No hay. Hay mando superior, lo integra el presidente con el ministro. Esto viene desde 1830 en nuestra Constitución. Ahora, Mariné, también para decir todo, ¿no? Dijera su secretario, en una buena, esto es como el truco, ¿no? Acá el 2 mata al 4, el 4 mata al 5, el 5 al perico y el perico a la perica. Y el presidente mata a todos, el presidente es el 2, ¿no? Claro. ¿Está claro? Por lo cual no lo hubiera tomado sola, pero no lo hubiera tomado solo, pero lo hubiera
planteado que si las respuestas eran incorrectas, en mi opinión, no era sostenible la presencia. ¿Lo volvió a ver a Feola? Sí, cómo no. Sí, yo nos vimos con el subsecretario. ¿Esto es cosa con los juzgada mandos. para usted? Sí, esta parte es cosa juzgada. ¿Está bien? Nos vimos con los comandantes. Yo ya he difundido algunas cosas en otras entrevistas, ¿no? La primera es que el artículo 77 de la Constitución, en su numeral 6º, dice que a los militares les está impedido cualquier actividad política salvo el voto. ¿Está bien? Entonces me pareció de orden, o nos pareció con el subsecretario, fijar las reglas de juego. Y la regla de juego es que no quiero declaraciones políticas. ¿Y por qué no las quiero? A ver, ustedes son periodistas, ustedes me conocen, bueno, pues no los quiero ofender. El desgaste, no los quiero ofender. El desgaste al comandante Manini, claro, las declaraciones políticas. No los quiero ofender, ustedes no se cuecen al primer error en el periodismo y yo los conozco. Yo los conozco. No nos quiero ofender, pero, ministro. No, pero yo lo que digo es que hay que saber pararse frente a una conferencia de prensa y frente al embate de los... Entiendo eso. Perfecto. Es un argumento de recibo, pero también por eso contextualizábamos que es una persona que tiene idoneidad, experiencia y visibilidad durante mucho tiempo. En ese caso yo. No, en ese caso, señor Feola. No, pero el Feola no tiene mucha visibilidad. Han dado visibilidad con el presidente, como edecán. Cuando uno está con el presidente como edecán, escucha, cierto, tendría que poder hablar más, pero nunca se planta. Yo me acuerdo en las primeras entrevistas que hice hace 27, 28 años atrás, ¿no? Después uno cuando aprende a más o menos manejarla sabe quién es el periodista, por qué lado viene el tiro, cómo viene, cuál es el objetivo, a quién le tengo que hablar, ¿está bien? Y yo no desconozco que un comandante en jefe debe hablarle así y a la fuerza, ¿no? Al público en general y a la fuerza. Ahora bien, como yo no quiero problemas de naturaleza política, transmitimos a los comandantes que apreciaciones políticas no. Las apreciaciones políticas me las pasan a mí o al subsecretario o al presidente. Pero para afuera no, por una sencilla razón, María Inés y Gerardo. Porque si hay una apreciación política que choca con lo que piensa el ministro, o se va el ministro o se va el que lo expresa desde el punto de vista. El ministro se queda porque sigue con nosotros esta tarde en casa. Vamos a volver después de la pausa con el ministro Bayardi. Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entrá en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida.